todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a este su programa Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamatla, productor y director de cámaras. Como ingeniero de sonido, ahora Alberto Flores. Profesor Jaime García, que me acompaña en esta conducción, como productor y también como conductor. Su servidor Omar Ali Salazar Blas. Y bueno, en esta ocasión Miscelánea Histórica ha invitado a Lorena Mejía Mancilla. Gracias, Lorena. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias por la invitación a todos ustedes. Un gusto estar aquí. Pues muy bien, Lorena, pues hablaremos un poco de lo que es la trayectoria que has seguido en esta carrera. Ella es egresada de la primera generación de la Facultad de Humanidades en la licenciatura en Historia, obviamente amiga de muchos años, y principalmente pues ha trabajado diversos aspectos, particularmente de la educación y en especial de las mujeres, durante una trayectoria que ahorita la ha llevado ya a estar pues, en el doctorado concluyendo, ¿verdad, Lore? Sí, así es, muy interesada en estos procesos que mencionas, particularmente enfocado a la educación de las mujeres particularmente. Pues bueno, comenzaremos un poco conociendo quién es Lorena, cómo es que llega a la Facultad de Humanidades. Pues hace ya más de 25 años, tenemos 25 años que hemos cumplido con facultad, y bueno, yo creo que ya podemos hablar de toda una vida dedicada a la historia, de cómo llegaste a esta... ¿Cómo es que llego a la Facultad de Humanidades? Pues bueno, mira, yo creo que desde la preparatoria siempre tuve como esta inclinación por las ciencias sociales, las ciencias humanas, y realmente siempre estuve como entre la filosofía, la historia, la literatura, pero particularmente la historia fueron una de las materias más, pues que más me llamaban la atención durante la preparatoria, ¿no? Así que bueno, cuando supe que se iba a dar la oportunidad de que hubiera esta carrera en la UAM, pues dije, pues voy a intentar, ¿no? Y pues bueno, fue más bien como que siempre esta cuestión, sí sería como académica, que la percibí desde la preparatoria, muy inclinada por estos temas, digamos, de tipo humano, vamos a decirlo así, humanístico. Fíjate que pertenecemos a una generación que entra a la UAM, donde pues hay toda una serie de herramientas tecnológicas que no existían, como las hay hoy, ¿no? Y eso nos habla de cómo también nuestro oficio se ha transformado, ¿no? Claro. En particular, para ti, ¿cuál fue la experiencia respecto a ello? Porque evidentemente pues costaba trabajo, por ejemplo, conseguir alguna bibliografía, tener acceso a la información que hoy muy bien está en internet, ¿no? Sí, bueno, realmente yo creo que pues ha tocado vivir como esa transición de pasar de consultas a bibliotecas que tenías que hacer tu ficha, escribir a mano, ¿no? Y hacer anotaciones y todo eso. Entonces, ahora ya tener la posibilidad de consultar bibliotecas que están en cualquier parte del mundo y pues bajar el recurso en línea y hacer esa búsqueda, pues a mí se me hace realmente maravilloso. Yo creo que es un aspecto muy positivo pues de estos avances tecnológicos, ¿no? Dentro de la cuestión educativa. Yo creo que es un avance muy importante y que podemos aprovechar muy bien. Yo creo que facilita mucho, más bien, no ese proceso de investigación. Antes el hecho de trasladarte al Colegio de México, a la UNAM, este tipo de acervos y bibliotecas ya muy especializadas que se necesitaban consultar, pues sí dificultaba en cuestiones de todo tipo, recurso económico y de tiempo, ¿no? Fíjate que te lo pregunto no solo por la parte formativa, sino también porque pues en esos 25 años tú has vivido pues la transición de esa facultad incipiente de humanidades en crecimiento pues a una facultad ya consolidada, pero también en un entorno de la UAM misma que se ha transformado de manera importante, ¿no? Porque tu formación ha sido, por lo que sé, en la UAM en todo sentido, ¿no? Sí. ¿Cuáles son aquellas experiencias que después de 25 años a ti te han marcado, Lore, como profesional de la historia?
Pues bueno, yo creo que desde luego estarían los profesores. Yo creo que los profesores, muchos muy buenos, yo creo que en su mayoría, y de cada uno poder aprender cosas, pues no solamente académicas, ¿no? Sino cuestiones, por ejemplo, se me viene a la mente la doctora Brígida von Mentz, su pasión por la historia, ¿no? Aquello que no está dentro, digamos, del programa de estudios que un profesor tiene que enseñar, ¿no? Va más allá del contenido académico netamente. Entonces a mí esa pasión por la historia me pareció muy linda, muy importante. Y pero yo creo que sería una cuestión de los profesores, más bien como que sería como que un aspecto muy importante en esta transición, digamos. Y bueno, desde luego, pues los enfoques, ¿no? También esta preocupación por conocer más como de la realidad morelense. Yo creo que sí hay una mayor preocupación por ese impacto, ¿no? Del quehacer académico, pues enfocado al bienestar social, digamos, de nuestro estado. Y fíjate que como generación también, al ser la primera, evidentemente hay mucho que hacer en un estado que pues tiene una riqueza histórica importante. Había expertos que evidentemente trabajaron en Morelos haciendo acervo, rescate de archivos, investigaciones importantes, pero no había dentro de la entidad una escuela, primero escuela, después facultad, que preparara profesionales. Y bueno, tú perteneces a esa primera generación. ¿Cuál consideras que fue una aportación de tu generación y que pues allanó el camino para las que siguen, para todas las 21 generaciones que han desfilado por esta facultad? Sí, pues yo creo que en abrir, digamos, caminos, en abrir como que espacios, sobre todo yo recuerdo mucho esta cuestión del archivo histórico, que yo creo que fue o ha sido un aspecto muy relevante para nuestra universidad, para nuestro estado, y desde luego para el rescate de nuestra cultura, de nuestra historia, que pues era como que de alguna manera inconcebible en esa época pensar por qué no había una carrera de historia cuando pues sabemos que el estado de Morelos es muy rico en todo este aspecto del patrimonio cultural e histórico, ¿no? Entonces, a mí esta cuestión sí me marcó mucho y digo, fue algo que viví y me agrada mucho haber participado en ello, en el rescate de los archivos de Tlayacapan, y bueno, que inició el doctor Marcelo Ramírez, si no mal recuerdo, y que después, pues bueno, dio continuidad con el doctor. Y bueno, yo creo que esa labor ha sido como que muy importante y como que ha sido un parteaguas concretamente en el enfoque o en el rescate de la historia de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Pues toda una historia ahí vamos a decir, de trabajo que a veces no pensamos como historiadores realizar, ¿no? Porque finalmente consideramos o se considera un trabajo de archivistas, de las personas, o que deberían hacer las autoridades en otro sentido, ¿no? Pero, ¿qué rescatarías de esa memoria que tú, bueno, finalmente que tú trabajaste en Tlayacapan, no sé si en algún otro lado? Cuernavaca, ¿no? En Cuernavaca, y que le queda como experiencia a Lorena, pero Lorena estudiante, antes que... Pues muy bonita experiencia porque yo creo que esta cuestión de colaboración de los compañeros asesorados por los profesores, pues yo creo que fue una experiencia muy bonita, ¿no? De rescatar esa historia y de los documentos que iban surgiendo y que nos quedábamos como asombrados. Decir, ay, encontraste esto de este personaje, encontré aquel dato. Yo creo que fue muy padre esa colaboración entre compañeros y que todos tenían proyectos por hacer, ¿no? Yo creo que me quedé mucho con eso, ¿no? Y yo creo que fue en parte la formación, fue en parte pues que no había prácticamente pues nada, digamos, ¿no? O muy poco, ¿no? Tal vez lo que hacían los cronistas, pero digamos que en el rescate de archivos, pues bueno, no había algo así como que más institucional como fue el archivo
digital de Morelos que surge aquí en la universidad. Pero ese ambiente de colaboración fue algo con lo que sí me quedé y muy padre, ¿no? Poder concretar proyectos y poder darles pues un buen rumbo, digamos, y que tuviera continuidad, algo muy, muy padre. Yo recuerdo que hasta por ahí tuvieron alguna infección y cosas así. Sí, por los hongos. Sí. De estos archivos, particularmente de Tlayacapan, ¿no? Sí, en Tlayacapan, que tenían bastante humedad. ¿Qué es lo que recuerdas de ese archivo que hoy es, pues quizás uno de los más importantes, pero que para nuestra generación fue, creo que la punta de lanza, ¿no? De todo sí, el trabajo, sí. ¿no? Pues bueno, como te comentaba, pues todo este entusiasmo que había por rescatar, yo creo que me quedé con eso, me quedo con eso y lo recuerdo muy, muy, muy bien, muy bonito. El archivo estaba pues completamente abandonado, ¿no? Y como... Perdón, todos los papeles ahí encimados unos sobre otros. Sí. Y a veces el hecho de tomar esta iniciativa de rescatar y decirle en este caso, pues bueno, las autoridades municipales de ese lugar, de Tlayacapan particularmente, pues bueno, eso es valioso, ¿no? Pues también contribuyes a mirar con otros ojos los recursos históricos que tienen las comunidades que a veces por diversas razones pues no se logra recuperar como se tiene pensado, como se debería, ¿no? Pero esta cuestión de apertura, digamos, de organización, de restauración, de la propia lectura, ¿no? de las asesorías del Archivo General de la Nación, que la recuerdo muy bien, que nos las daban allá, y de cómo tratar un documento. Yo creo que pues fue algo muy, muy valioso y que en lo personal aprendí mucho, ¿no? Sobre el trato de los documentos. En este programa, Miscelánea Histórica, a veces los que entrevistamos recuerdan a personas que fueron importantes en este trabajo. Obviamente no son los compañeros con los cuales estudiamos, otros son los profesores que ya mencionaste, pero considero que también por la experiencia que tú misma realizaste, hay autoridades que también contribuyeron a ello. Si pudiéramos preguntarte en ese sentido, ¿cuáles son esas autoridades que para ti pues, tuvieron un trabajo importante de apoyo para lo que es la recuperación de la memoria histórica? Profesores, pues obviamente ya son mencionados. Nos gustaría también reconocer ese trabajo. ¿Tú recuerdas a algunos de estos personajes, presidentes municipales, autoridades pues, que hayan tenido la mano a estudiantes que finalmente estaban apenas preparándose, ¿no? Que no eran egresados, ¿no? Sí, exactamente. Pues hay varios, ¿no? Concretamente de apellidos ahora no recuerdo muy bien, pero pues me acuerdo que eran familiares de la banda de Don Brígido, no recuerdo exactamente el nombre, se me fue, pero pues como él, igual la doctora Alicia Puente también, bueno, ya mencionaste, pero sí, también ahí hubo en este caminar autoridades que pues sí vieron con muy buenos ojos este rescate de estos acervos, y en general, de manera más, digamos, o considerando otro lugar, yo en lo personal también quisiera mencionar al doctor Meterio González, bueno, ya él ya afinado, digamos, en el caso de Xochitepec, que también ayudó mucho en esta labor no concretamente de rescate de documentos, pero sí del acervo en general, concretamente a través de su museo histórico, por ejemplo. Fíjate, eso es importante, ¿no, doctor? Porque a veces nuestra cercanía con autoridades de otro índole fuera de la UAM no se da, y menos con estudiantes. Es que el proyecto del Archivo Histórico Digital del Estado de Morelos, que fundaron la doctora María Luisa Puente, ya afinada, y el doctor Marcelo Ramírez Ruiz, tenía la intención de rescatar todos los archivos del Estado, pero siempre se encontraban con el problema de las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas.
¿no? Pero eso no paró el proyecto, ¿no? Muchos años después yo me hice cargo, y eso que menciona Lorena, de la participación de los alumnos y la colaboración entre ellos, genera lazos de afinidad entre las personas que participan. Yo creo que eso es una de las partes más valiosas de esa enseñanza. Y por el otro lado, pues todo lo que se ha venido rescatando durante tantos años, cerca de 30 archivos municipales y parroquiales inventariados, y el último gran esfuerzo que hicimos con la Escuela de Turismo, la digitalización del archivo de Mazatepec, ¿no? Tiene 170,000 imágenes, 170,000 documentos que vienen desde el siglo XIX. Yo creo que es el archivo más importante del estado de Morelos. Cuando menos ya tenemos la salvaguarda de esos documentos de manera digital, ¿no? Y yo creo que esa es la parte importante que generaron estos dos doctores, la doctora Puente y el doctor Marcelo, porque dejaron una herencia importante. Ojalá que después de que los que seguimos con este proyecto nos vayamos de la universidad, pues alguien lo continúe, ¿no? Siempre vamos a tener el problema de las autoridades. Hay autoridades que son cooperativas muy acendradas, ¿no? En el sentido de que siempre lo están a uno apoyando, pero hay otras autoridades que no. Yo creo que el problema principal es los cambios de periodos de gobierno, ¿no? Claro. Y bueno, creo que esta memoria precisamente que intentamos rescatar contigo, Lore, es eso, ¿no? Ver que a lo largo de un trayecto profesional, durante varias etapas, has estado dedicada al rescate de archivos, porque precisamente no tenemos la fuente principal con la cual la carne pues, que pone al asador el historiador para hacer sus investigaciones, ¿no? Y bueno, eso que no es una labor netamente para la cual a veces fuimos preparados, pero finalmente la hacemos, ¿no? Y eso creo que nos acerca también de otra manera a las comunidades, porque la misma comunidad, a pesar de que las autoridades no son receptivas, porque recuerdo algunas historias de ustedes que narraban, la comunidad sí, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Sí, definitivamente la comunidad puede ver como con nuevos ojos, ¿no? Lo valioso que tiene no solamente en un archivo municipal, sino, pues bueno, en sí su propia cultura, ¿no? Su propia historia oral, sus leyendas que son tan ricas, ¿no? Y que eso enorgullece a nuestras comunidades y se sienten pues halagados con este tema, ¿no? Y que en ese sentido hay igual mucho trabajo que hacer aún en el rescate de todas estas tradiciones, leyendas, ¿no? Que son tan ricas aquí en el estado de Morelos. Entonces sí, ese contacto con la comunidad que tú mencionas, pues es muy valioso. Y es algo que, como tú dices, no nos prepararon, ¿no? para rescatar archivos, pero pues bueno, lo aprendimos en el camino, lo disfrutamos, esta convivencia con la comunidad, con las personas que inclusive muchas de ellas no saben lo que tienen, no saben el documento que está ahí, el dato, no saben, y cuando se enteran pues bueno, dicen, ay, pues yo no sabía que por aquí pasó esto, ¿no? O que por aquí pasó aquello. Entonces, pues bueno, están muy interesadas realmente. Y eso es lo valioso, yo creo que también, ¿no? Muy bien. Pues bueno, nada más vamos a hacer aquí un intermedio. Les recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural. Y el proyecto se dedica a rescatar y difundir particularmente las tesis de egresados de la licenciatura en Historia de la extinta Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAM. Y bueno, pues Lore, llegamos pues a la parte importante, una tesis, en este caso de maestría, escritoras y editoras porfirianas de La Mujer Mexicana, la revista Mujer Mexicana, una revista científico-literaria consagrada a la evolución y perfeccionamiento de la mujer mexicana entre 1904 y 1908. ¿Y dónde nació el interés por el tema?
Bueno, surgió a raíz justamente de la revisión historiográfica que pues veíamos en la licenciatura, ¿no? Esta idea de hacer una historia desde nuevos enfoques, desde nuevos actores sociales, ¿no? Entonces, pues surge a raíz de eso, a raíz de un poco esta idea de decir, bueno, pues bueno, conocemos la historia oficial, ¿no? Conocemos lo que han hecho los grandes hombres, esta historia de bronce, y bueno, desde luego todas las propuestas novedosas de la historiografía cultural, de la historiografía básicamente cultural, que fue la que a lo mejor yo desde licenciatura estuve como que más, trabajando un poco más. Y bueno, pues bueno, yo leía, por ejemplo, a Michel Perón, ¿no? Lo que había sucedido en Francia, o sea, bueno, qué sucedió en México en este proceso de la búsqueda por el sufragio, o qué papel jugaron las mujeres en todos estos procesos históricos que nos los narran así como que, pues sí, hay mucha presencia masculina, pero digamos que no se habla a lo mejor de las mujeres o no mucho. Entonces surgió de esto, de decir, bueno, las mujeres pues bueno, también han contribuido. Y bueno, pues sí, retomando un poco pues a Pierre Vilar, ¿no? Que decía, bueno, hay que un poco hacer esta idea de historia total, ¿no? Y yo creo que esa idea pues la toman muchas historiadoras, bueno, sobre todo marxistas, ¿no? Esta cuestión de rescatar la historia de las mujeres, sí, desde un enfoque marxista, digamos, pero lo que yo quería era más bien, no tanto irme por esa línea, pero sí, simplemente, inclusive hacer algo a lo mejor un tanto descriptivo, ¿no? O sea, no tanto tan teórico, sino decir, bueno, me interesa concretamente a lo mejor la educación y hacer algo más descriptivo, ¿no? Que a veces pareciera que solamente tenemos que enfocarnos o hacer trabajos muy teóricos o muy sí, muy teóricos, pero a veces nos falta eso, ¿no? Describir qué es lo que hay, como que lo más elemental, digamos, y por ahí vi un camino concretamente a través de las revistas femeninas o feministas y feministas. Dentro de la historiografía mexicana, ¿qué lugar, dónde podías ubicar este tipo de publicaciones de aquella época? Bueno, dentro de lo que es la historia cultural, la historia del género, particularmente utiliza estos dos enfoques, digamos. La historia del género, pues, es esta historiografía que aborda ver a la mujer o a las mujeres o a la historia de las mujeres, bueno, como esa historia que hace falta ser contada para tener una mejor comprensión de los procesos históricos en general, ¿no? Entonces no es aquello de simplemente rescatemos a la historia de las mujeres porque han sido pisoteadas o porque han sido invisibilizadas, ¿no? No solamente por eso, sino porque nos habla, también nos complementa la comprensión de otros procesos históricos como es el de la propia educación, por ejemplo, ¿no? Sí, y de hecho, Doc, este proceso que viven las mujeres y del cual aborda Lorena en su trabajo, pues tiene que ver con, uno pensaría que hay solo un periodo donde se comienza, ¿no? Pero es toda una lucha, ¿no? Durante el siglo XIX y la construcción del mismo Estado Nacional. ¿Podrías profundizar respecto a cuáles son esos procesos, esos acontecimientos importantes que hacen de la mujer un personaje que pasa de la cultura a la escrita? ¿Mediante qué situaciones se dan? Sí, mira, justamente, bueno, ese proceso surge hacia finales del siglo XIX, justamente con estas ideas liberales que quieren, pues bueno, tienen un proyecto económico específico para el país, un proyecto de modernidad, un proyecto de, hasta cierto punto, digamos que de democratización, ¿no? Y entonces, pues bueno, se necesita incluir a todos estos sectores, ¿no? En este proyecto liberal, pues bueno, se necesita que la población esté educada, que tenga salud, que esté de alguna manera, pues, muy bien para producir, qué es lo que se quiere, ¿no? Qué es lo que se busca
para hacer de nuestro país pues una nación productiva y por ende de alguna manera progresista, ¿no? Entonces pues se empieza a mirar, digamos, lo que se tiene, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo entran las mujeres aquí? Pues bueno, en el aspecto concretamente de la educación, pues bueno, sería en primer lugar instruirlas, ¿no? A través de la educación y una vez educadas, una vez instruidas en estos valores progresistas y liberales, pues las mujeres podrían desempeñarse mejor tanto en el ámbito del hogar como paulatinamente, a medida que se iba profesionalizando todo este esquema social, digamos, económico, pues bueno, también ellas ir incorporándose como profesionistas, ¿no? Y la primer, digamos, espacio importante que se le da a las mujeres en este sentido, pues fue el del magisterio, ¿no? Concretamente, las mujeres, pues, se incorporan, ya hay un gran porcentaje, digamos que hay una gran participación, ¿no? Y por cuestiones administrativas que decían que a las mujeres se les pagaba menos, ¿no? Pero una razón cultural también es que a las mujeres, pues, el magisterio, el ser maestras, es algo que se ve muy bien a nivel, pues, cultural, a nivel social, ¿no? No rompe el esquema o no transgrede completamente un rol social previamente establecido que podríamos llamar como de tipo tradicional, ¿no? Sino más bien se le ve como una buena colaboradora de ese proceso pues económico y social enfocado al progreso, digamos, ¿no? Económico y social también. Pero eso no es un esquema que deja de lado a las mujeres en realidad, porque estamos hablando de un grupo de mujeres que están en otro nivel, de clase media para arriba, porque en realidad las mujeres de abajo se siguieron manteniendo bajo una situación, vamos a decir, de atraso en ese sentido de avance en conocimientos. Sí, justamente por eso a mí se me hace muy interesante el estudio justamente de las revistas femeninas y feministas, porque justamente es la prensa femenina que creo que tiene esa función. Muchas de ellas autodenominadas o autollamadas feministas, ven eso justamente que usted comenta, doctor. Esta cuestión de que, bueno, este privilegio de la educación no es para todas, no, porque la gran mayoría no tiene acceso a buen empleo, no tiene acceso a muchas situaciones, digamos, que le permitan tener una vida, pues lo que hoy diríamos más o menos digna, ¿no? Entonces, es justamente concretamente estas editoras y estas escritoras, concretamente Dolores Correa Zapata y compañía, que se solidarizan, digamos, ¿no? Ahora, bueno, tiene ahora llamamos de otra manera esta solidaridad, digamos, pero ellas ven justamente ese problema, ¿no? Inclusive crean, las editoras de esta revista, La Mujer Mexicana, crean la primera sociedad protectora de la mujer mexicana, justamente con eso, por esta razón que usted comenta, ¿no? Que no hay igualdad en salarios, ya no se diga muchas, inclusive las propias profesoras, ¿no? Muchas de ellas pasaban meses, pasaban inclusive años y muchas de ellas no se les pagaba, ¿no? Se justificaba que muchas de ellas no estaban tituladas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, finalmente el trabajo lo desempeñaban. El caso, por ejemplo, de las jubilaciones, de las maestras muchas de ellas escritoras de esta revista, problemas para tener su jubilación, problemas para cuestiones de permisos laborales, por ejemplo, ¿no? Entonces, si eso pasa en las ya profesionistas, o sea, imaginémonos qué es lo que pasa con las que no tienen algún tipo de profesión, ¿no? Entonces, esta sociedad protectora de la mujer mexicana, justamente ese es el objetivo, de hacer conciencia y junto con la revista de estos derechos laborales, pero sobre todo lo que está muy, digamos, lo que les preocupa mucho
a estas escritoras de esta revista, y por eso se me hace tan importante, es justamente porque empiezan a justamente a divulgarse las ideas feministas con esta cuestión discursiva del derecho, no solamente sufragista, digamos, sino el derecho laboral y de mejores condiciones de trabajo y de vida. Y algo también muy interesante, pues el derecho a la racionalidad y a la intelectualidad, que a la mujer sí siempre se le ve así como de alguna manera inferior, porque se le considera más bien como un ser emotivo, o sea, no se le daba esta cuestión, o no se le atribuye esta cualidad de lo racional. Entonces, perdón que le interrumpa, estaba desde el principio, cuando usted habló de la invisibilidad de las mujeres, a mí me llama la atención porque desde la época de la colonia, las mujeres tienen un papel en la cultura muy importante. Digo, está el caso de Sor Juana, y están una gran cantidad de mujeres que escriben dentro de los conventos. Y hay en los censos de padrones de personas, hay una gran cantidad de maestras. A lo mejor son maestras particulares, ¿no?, que enseñan, pero están ahí presentes. Y hay otra cuestión que, por ejemplo, me llama la atención. Hay hacendadas pulqueras que se hicieron ricas, por supuesto, por las herencias de las haciendas, pero hay una cantidad de mujeres enorme, diríamos que de clase baja hasta toda la escala social, que se dedican, por ejemplo, a la venta del pulque y que tienen un nivel, algunas de ellas, bastante elevado. Y esta cuestión también durante el siglo XIX, la participación de las mujeres en los procesos de independencia y otras cosas, creo que más bien la mujer ha sido invisibilizada a través de la historia, pero ahí están y están presentes. Y creo que muchas veces estos conceptos traídos de Europa, como los movimientos feministas, están igual en su apogeo en todo el mundo, no solamente en México, ¿no? Porque pareciera que México es el que está atrasado, ¿no?, cuando en todo el mundo está sufriendo las mismas situaciones. Ahí donde está llegando la civilización occidental, empieza a haber un movimiento de las mujeres que han sido occidentalizadas y que llevan una serie de valores para iniciar una transformación. Creo yo que el papel que jugaban las mujeres está siendo calificado desde nuestro presente, y eso sería un anacronismo, y no ver a la mujer desde su época y en su momento, tal como sucedía con cada una de las sociedades que estaban en este mundo, ¿no? Las mujeres de élite pues siempre fueron bien educadas en todas las sociedades del mundo. Las mujeres que no son de élite, por supuesto que van a tener una serie de parámetros de educación a los que le corresponden a cada uno de sus grupos sociales. Sí, justamente sí tiene razón, y justamente lo interesante de esta revista es justamente la labor que hacen estas editoras, estas escritoras, porque no se quedan solamente en la divulgación de estos conocimientos tan actuales, ¿no?, que estaban circulando en todo el mundo, ¿no? De hecho, ahí se ve una comunicación pues entre feministas latinoamericanas, de Cuba, norteamericanas y desde luego europeas, digamos. Pero lo que me llamó la atención particularmente de estas escritoras es que sí tratan de hacer algo por las demás. O sea, sí se empieza esta idea de que hoy llamaríamos de sororidad, ¿no?, digamos, pero o de empatía, digamos, pero sí, porque inclusive ellas crean una escuela que lleva el mismo nombre de la mujer mexicana, además de la Sociedad Protectora de la Mujer. Crean una escuela en la que enseñan las primeras letras, lo más elemental a las mujeres, dicen ellas, obreras, ¿no? Crean una biblioteca también, esto en la Ciudad de México. Y bueno, en ese sentido es interesante, ¿no? Es decir, sí es verdad que son mujeres, digamos, privilegiadas, pero no por ser privilegiadas no se quedan simplemente en la divulgación de ciertos valores y de ciertos conocimientos pedagógicos y educativos, ¿no? Que esa sería otra
cuestión que yo rescato de la revista. Es una revista, creo yo, especialmente dirigida para madres de familia, mujeres, pero específicamente para maestras, y a través de ella se actualiza el conocimiento pedagógico, ¿no? Está surgiendo durante esta época fuertemente el magisterio femenino. Entonces, pues bueno, ellas se dan cuenta y se convierten en un medio de actualización de lo que se está dando a nivel mundial, así como estas ideas feministas también lo están haciendo con estas ideas psicopedagógicas y educativas, ¿no? que de alguna manera pues van a la vanguardia. Pero sí, esta idea me agradó mucho, por eso es justamente que se me hizo interesante. Sí, claro. Estas escritoras, Dolores Correa, Lorena Wright, pues que están preocupadas también por la condición económica y legal, laboral de las mujeres mexicanas. Pero sí, hay, desde luego faltan muchísimas investigaciones más bien, como usted comenta, lo que las hace invisibles fue el discurso, digamos, historiográfico oficial, ¿no? No la historia, pues sabemos que han estado siempre, que han estado ahí participando. Voy a ir con eso porque nosotros encontramos algunas novelas escritas por mujeres, ¿no? Incluso las que visitaron Morelos, ¿no? Oh, qué interesante. Entonces, ahí ellas describen a las mujeres, ¿no? Lo que están haciendo, ellas no las invisibilizan, ¿no? Creo que más bien es otro tipo de fuentes las que hacen que la mujer desaparezca, pero incluso también muchos hombres o los pintores, sobre todo del siglo XIX, muestran mucho cómo era la mujer mexicana en todos los niveles, ¿no? Pero dejando un poquito de lado eso, y lo que me acaba de llamar la atención es la sociedad protectora. ¿Cómo estaba estructurada? ¿Cómo se movía? ¿Hacia dónde iba? Pues bueno, desde luego que hay que tener en cuenta, como usted comentaba, esta situación de privilegio. Esta situación de privilegio, por ejemplo, pues ellas eran muy amigas, por ejemplo, de doña Carmelita, que era la esposa de don Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, al ser mujeres de estos grupos de privilegio, pues tenían hermanos, por ejemplo, en puestos claves, ¿no? Cercanos al aparato de gobierno, para decir en términos generales. Y desde luego esto les permitía, ¿no? Por ejemplo, concretamente la revista, pues tenía un apoyo, ¿no? Una subvención de parte del gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Ya de entrada ahí había desde luego un gran apoyo, ¿no? Pero digamos que particularmente esta sociedad, pues sí, lo que buscaba era ver, por ejemplo, pues los derechos de las mujeres, ¿no? Por esta cuestión concretamente del derecho a la racionalidad que ellas veían. Porque sí había resistencias, o sea, aunque hablamos y de repente decimos los grupos de privilegios, pero ese grupo privilegiado, pues no todo el mundo era liberal, ¿no? Sino que había gente que se resistía a que las mujeres escribieran, y ellas, por ejemplo, tuvieron muchas resistencias a esta idea, ¿no? Porque decían, las mujeres, justamente lo que usted comentaba, se me hizo muy interesante en las novelas, porque decían, es que la mujer, incluso algunas autoras especialistas en el tema, dicen, la mujer dejó de escribir novela porque pareciera que al escribir novela, o sea, escribía pero como que desde el lado emotivo, ¿no? Y empezó a escribir más ensayo, justamente en las revistas, durante esta época, porque lo que quería era demostrar esa parte racional que tenía, ¿no? Que ellas buscaban también tener. Entonces vemos, por ejemplo, que se enfocan mucho a la cuestión de las ciencias de esa época, en el sentido de la educación, ¿no? Psicopedagógico, la cuestión de por ejemplo, del trato de la psicopedagogía, de el trato que se le debería dar a los niños, y la cuestión de la salud, la cuestión de la higiene, lecciones sobre ciencias de las bacterias y de los virus. O sea, en ese sentido se me hace muy, muy innovador por esa parte, ¿no? Y por la otra, volviendo a la pregunta de la sociedad, pues era digamos, era como que es el primer o el gran reto que tenían, no reconocerse como, y algo también muy interesante es que, bueno, tenían sus juntas periódicas y tenían una mesa directiva. Claro, estaban, digamos, en esta mesa directiva, pues las más, digamos, las encumbradas, las de más renombre, las mejor posicionadas, digamos.
Entonces, pero sí había estos mecanismos de elección democrático, digamos, porque hay unos pasajes que se cuenta que, bueno, se eligió a fulana con tantos votos, ¿no? O sea, empieza esta cuestión de incidir o de enseñar y de traer otro tipo de valores que para la época pues era muy moderno, ¿no? Y eso me interesa mucho porque ya en siglo XX, cuando hablamos del derecho al sufragio, pues es que no salió todo así como que de la nada, ¿no? Hay un antecedente que creo que lo inician ellas, aún siendo de una situación privilegiada, pues no se quedan en el privilegio, ¿no? O sea, quieren transformar, digamos, la realidad de las propias mujeres, que igual como usted comenta, yo creo que siempre hay excepciones a la regla y siempre hay otros procesos, ¿no? Mujeres seguramente muy, sobre todo enfocadas al comercio, dedicadas a ese tipo de actividades, que pudieron también tener, pues bueno, cierto poder, liderazgo, ¿no? Habla usted de estas relaciones familiares que siempre han existido, ¿no? Hasta la fecha. Y por supuesto que muchas de las mujeres tenían una participación dentro de la sociedad a partir de esas relaciones, ¿no? E incluso como menciona a doña Carmelita Romero Rubio, ¿no? Que era la que iba a los actos oficiales con el clero como representante y sobre todo también otro tipo de actos oficiales de las mujeres. Entre ese grupo de mujeres ya nos mencionó algunos nombres. ¿Nos podría describir un poco de su vida de esas personas, de una o dos personas? Bueno, muchas de ellas, volviendo a ese tema de los lazos consanguíneos, de esas cuestiones de parentesco, pues por ejemplo el caso de Dolores Correa, pues su papá, Juan Correa, fue un exiliado mexicano que tuvo que emigrar a Cuba por sus mismas ideas liberales, pero ella también teniendo a su tío, no recuerdo si su tío abuelo, a Lorenzo Zavala, yucateco, gran escritor y político. Gobernador de Yucatán, del Estado de México, y luego vicepresidente de Texas. Sí, entonces vemos justamente este tipo de... no eran mujeres surgidas de la improvisación, ¿no? Y bueno, en el caso de ella, lo que usted comentaba, en el caso de las profesoras particulares, Dolores Correa tuvo una enseñanza básica, digamos, privilegiada en ese sentido, porque tuvo profesoras particulares, ¿no? Ajá, y ya después, bueno, ella se hizo, se trasladó a la Ciudad de México para hacer su examen para ser profesora y le pudieran dar su título, ¿no? Pero desde luego que estas relaciones, y es justamente lo que yo veo también interesante de este proceso, digamos que de empoderamiento, entre comillas, porque las mujeres ya no solamente están como que sí, de alguna manera estas relaciones las impulsan, ¿no? O les ayudan en gran medida a hacer realidad sus objetivos, lo que ellas quieren, pero también se va creando una propia sociabilización femenina como que es más específica, más auténtica, como más propia de sus intereses, sí, como género, digo, bueno, como mujeres, sí, y están creando una nueva identidad, ¿no? Ya no solamente desde lo que le interesa a mi papá o lo que le interesa a mi hermano, lo que le interesa, pues así, sino ya ven por sus propios intereses, digamos. Ahí yo quisiera hacerle una pregunta que tiene que ver precisamente con estas mujeres que se formaron en el magisterio, ¿no? Las escuelas normales de aquel momento. Y la combatividad que se hereda por parte de las mujeres desde esa época hasta el presente en el magisterio. Sí, como comentaba, justamente hay una participación importante de las mujeres porque justamente es un rasgo, el magisterio es un rasgo positivo, que no rompe, digamos, es algo como, entre comillas, podemos decir como muy femenino inclusive, ¿no?
Y mucho tiempo, por ejemplo, para los primeros años tenía que ser profesora, ¿no? No se permitía ser profesor o varón, sino porque eso era además como que inconcebible o mal visto, ¿no? Y yo creo que, pues bueno, acompañado de esta cuestión magisterial, digamos que estaría también esta cuestión, pues bueno, podríamos decir que de asistencialismo social, ¿no? Lo que son enfermeras, telegrafistas, telefonistas y las mecanógrafas y secretarias. Bueno, entonces ahí pues bueno, son otros bueno, procesos que igual tienen similitudes con lo del magisterio, pero digamos que pues bueno, ese sería, yo creo que como que un punto de análisis siguiendo estas propias feministas, por ejemplo, que ellas, era lo que ellas decían, y por ejemplo en la revista siempre publican así en primera plana y hacen inclusive biografías, o hicieron biografías por ejemplo, de la primer médico, de la primera abogada, ¿no? Entonces, como para demostrar que las mujeres tienen capacidad, ¿no? Y bueno, desde luego ahora podemos preguntarnos en el presente, pues bueno, ¿qué pasa en las universidades? Hace no mucho en la UNAM, por ejemplo, decían una investigadora, decía es que de alguna manera este sesgo, esta participación de las mujeres, pues pareciera un poco que se mantiene en las mismas universidades actualmente, ¿no? Sobre todo enfocadas en carreras, bueno, pareciera que se continúa en el magisterio, ¿no? Mayormente mujeres, enfermeras, todo este tipo de carreras vinculadas, que ya nadie duda de la capacidad de hombres y mujeres, ¿no? Pero digamos que como tendencia aún sigue habiendo un mayor porcentaje de mujeres como que enfocadas en estas carreras, como más vinculadas al asistencialismo social, ¿no? Digo, habría que ver qué tanto ha cambiado actualmente o no, y qué tanto, no sé, en regiones o en ciertas áreas del país sí o en otras no sabemos, ¿no? Pero recuerdo que esta investigadora un poco comentaba esto, ¿no? Y que cuántas, por ejemplo, mujeres son del SNI 3 o son eméritas, ¿no? Hay que ver las normalidades, qué es lo que está pasando. Sí, pues bueno, yo creo que... Yo creo que eso es de perspectivas, porque mire, yo he sido gobernado por mi abuela, por mi madre, por mi esposa, ¿no? Por puras mujeres. Inclusive la mayor parte de mis maestras fueron maestras en primaria, en secundaria ya varió, ¿no? Pero en profesional también tuve muchas profesoras, y profesoras muy destacadas, ¿no? Entonces yo creo que es dependiendo, yo creo del enfoque de cada persona, pero yo siempre he visto a la mujer participando, muy activa, y esa otra cuestión del empoderamiento yo creo que tiene que ver con una serie de costumbres políticas donde los hombres se empoderaron de los puestos y poco a poco han sido desplazados de esos puestos, ¿no? Pero en el otro sentido de la participación de la mujer y la importancia, pues yo creo que ha sido siempre su papel. Sí, claro, y por lo que comenta usted, yo creo que me ha dado la razón, que son justamente las mujeres, ¿no? Las que han ocupado esta labor tan importante, sí, del magisterio, por ejemplo, ¿no? Y que actualmente, pues bueno, para los estudiosos de estos procesos de ciudadanía y de participación ciudadana de las mujeres, pues bueno, justamente pareciera que hay una perspectiva de que ha sido como algo dado, algo regalado, ¿no? Desde la legislación, ahora con este tema de la participación, de las representaciones políticas sobre todo, ¿no? Y un poco mi postura es decir, no, las mujeres han estado ahí, solo que a lo mejor hablamos concretamente del problema actual o del contemporáneo, que tiene que ver con las crisis en general democráticas de todo el mundo, ¿no? Sí, no solamente la participación de las mujeres, sino en general de la ciudadanía, ¿no? Hombres y mujeres.
pero que las mujeres han estado ahí, han estado contribuyendo y han estado participando de manera muy importante. En el caso, por ejemplo, de Morelos, pues bueno, en esta idea del magisterio, yo hablo también, por ejemplo, de las sociedades de madres de familia, que a través de estas organizaciones, pues de alguna manera hacen realidad la modernidad planteada por la SEP durante los 20, 40, ¿no? En el estado de Morelos enseñan todos estos valores de salud, de higiene, de cooperación comunitaria, que ya las comunidades tienen sus propios sistemas de cooperación, ¿no? Pero en este proceso de modernización y de llevar a cabo la modernidad, pues las mujeres a través de las sociedades de madres de familia pues están actuando ahí, y es algo que si uno como investigador pues no pone la mirada en ello, pues bueno, pareciera como caemos en lo que usted comentaba, ¿no? En esta idea de que las mujeres no han estado, ¿no? Pero sí, o sea, sí han estado, y es la labor tan pues bonita e interesante del historiador que hace para justamente evidenciar que se han estado ahí, que se han estado presentes y que han colaborado de enorme manera, ¿no? Bueno, pues una de las riquezas de los archivos, y voy a hablar del archivo de Mazatepec, nosotros tenemos ahí una serie que se llama Instrucción Pública. Y a mí lo que me llama la atención, que estamos hablando de la década de 1830, y hay educadoras y educadores, ¿no? Y por supuesto que a lo mejor la educación para las mujeres es diferente de la de los hombres, pero cuando menos aprenden a leer y escribir, es lo mismo que los hombres, aunque otras actividades que diríamos ya de preparación más cotidiana, las mujeres se dedican a las labores del hogar, mientras que los hombres a las labores del campo, ¿no? Y solamente sí, pero también hay que tener cuidado como que con estas dicotomías, ¿no? Que más bien son como, porque yo por ejemplo conozco muchas mujeres campesinas que han hecho los dos, han estado haciendo labores del hogar, pues es que esa idea nos viene como de esta idea de la familia nuclear, ¿no? Planteada ya del liberalismo moderno, pero estas mujeres pues han estado haciendo los dos trabajos, de campo y de casa, por ejemplo. A lo que yo me refiero es que la educación estaba planteada así, claro, en esa década, sí, y hay mujeres que están participando en la educación desde esa época. Y otra cosa que me llamó la atención de la revista, que me gustaría saber es esta parte del ámbito cultural. ¿Qué tipo de ideas divulgaban estas mujeres a través de su revista dentro del ámbito cultural? Por ejemplo, la poesía, la música, etcétera, etcétera. Sí, si bien es cierto que tenía un tinte, o le quisieron dar un tinte muy científico, justamente por esta idea de buscar ese reconocimiento racional para las mujeres, pues también había poesía, escribían sobre recursos didácticos como los paseos escolares, por ejemplo, los beneficios sobre recetas de cocina, por ejemplo, también es algo que vemos. Y algo también, un aspecto muy interesante que, bueno, ahí ya no profundicé mucho, es en esta cuestión de la publicidad también, enfocada para las mujeres, ¿no? Bueno, para varones y para mujeres también, que es un rasgo también muy interesante porque se empieza a introducir toda esta idea del comercio, de los artículos para la salud, para la higiene, para la belleza, ¿no? Fíjese que pensé que esa revista no tendría publicidad, porque siempre la mayor parte de los periódicos y revistas tienen una gran cantidad de publicidad, ¿no? Que a veces se pierde uno el tiempo leyendo la publicidad porque es por curiosidad, ¿no? Pero yo pensé que esa revista no. Sí tiene, pero no tiene gran cantidad. Digamos que es una mínima parte de tipo anuncios publicitarios, comerciales, de productos sobre todo. Y lo que sí también tiene son mucha publicidad respecto de estos servicios profesionales. Y en ese sentido se me hizo muy interesante la revista porque justamente están impulsando a sus colegas, digamos, que se van ingresando, de médicas, ¿no? De abogadas, de profesoras, ¿no? Y la señorita ofrece
sus servicios como maestra para tales y tales materias o de abogada, o sea, eso se me hace, en ese sentido también es publicidad, pero de sus propios servicios profesionales de ellas, que es algo pues interesante también. Es que es otra forma de lucha, ¿no? Sí, es decir, claro. Ir ganando espacios frente a los hombres, ¿no? Sí, una forma de sustento, ¿no? Que era lo que ellas decían, de sustento económico, ¿no? Y que ahí nos introduce, Lorena, a otro factor también de este proceso que viven las mujeres, y que es la aparición de la prensa moderna, ¿no? La prensa industrializada, que permite la regular publicación de este tipo de revistas, pero que también pues abre un trecho importante para que la mujer pues no solo participe de cuestiones, como lo dices, laborales, cuestiones publicitarias, sino también políticas, ¿no? Sí, claro. Justamente algo muy interesante es justamente esta idea de actualidad, ¿no? Esta idea de contemporaneidad que manejan esta prensa moderna de esta época, y que también pues la comparte la revista La Mujer Mexicana, esta idea de aprovechar el tiempo, esta idea de administrar los recursos, tanto económicos, de tiempo, ¿no? Esta idea muy, muy interesante sí, básicamente de eso sería de una mejor administración de los recursos disponibles en todo sentido, digamos. ¿Y sobre las modas? Sobre porque, las modas, digo, la vanidad siempre está presente. Sí, ¿no? sí hay publicidad de eso, pero es un poco más bien en ese sentido, inclusive si es transgresor, digamos, porque sí se difunden modas, sobre todo vestimenta, pero digamos venida de Europa, que también están como que haciendo cambios en ese sentido, que es un poco más transgresora, más como no masculinizada, digamos, pero digamos que los cortes son más sin tanto adorno como lo era a lo mejor la moda mexicana. La moda mexicana, porfirista, así muy con mucho adornito, ¿no? Sí. Si no, eran los cortes más sencillos, más como una camisa de caballero, digamos, ¿no? Como que en ese sentido, pero sí, esta idea pues del verse bien y que la belleza y la juventud, sí un poco, aunque no mucho. Yo creo que se van más por ese sentido de innovar. Yo creo que eso nunca perdieron de vista las editoras, de ser, hasta en eso, como que querían percibirse como diferentes, como transgresoras, ¿no? Y qué interesante lo que refieres pues, de la prensa, también en el sentido de nuestra primera parte de la plática, ¿no? Las fuentes. De los medios de comunicación masivos, quizás la prensa, espero no equivocarme, es a la cual podemos tener un acceso pues, hasta cierto punto sencillo los historiadores. ¿Por qué? Porque los otros medios, la mayor parte no son públicos, y bueno, el acervo pues no es de sencillo acceso, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste, tu proceso de investigación, este acceso a la fuente, particularmente la que tú estudias, y en qué grado de conservación está, dónde la podemos encontrar? Bueno, sí, justamente un poco mi investigación, bueno, estaba interesada en las mujeres, ¿no? En su educación, y sí me incliné por esta parte de la prensa, porque se me hace muy, muy interesante justamente lo que pudiera, como un discurso alternativo, ¿no? A lo que yo veía a lo mejor en otro tipo de fuentes. Pues en su momento sí fue complicado, digamos, en el sentido que bueno, pues había que trasladarme a la Hemeroteca Nacional, y que además la disponibilidad que daban allá, pues bueno, era a través del microfilm. Entonces había que seleccionarlas solamente por cierta cantidad, no más de cierta cantidad, ¿no? Entonces si querías otras páginas de más, pues tenías que ir otra vez. Ahora la ventaja concretamente de esta revista es que ya se liberó, ya la puedes encontrar en el catálogo de la hemeroteca digital,
Y pues bueno, a partir de ahí ya la puedes consultar, ¿no? Digamos que retomamos esta idea de los beneficios de la tecnología, ¿no? Pero sí, mucho tiempo, hasta hace como 2 años, que ya debía de haberse liberado, no la liberaban por cuestiones, bueno, administrativas de ellos. Pero sí, inclusive la encargada me decía, no, es que ella ya pasó con tantos años que ya tendría que haber sido liberada, ¿no? Y estar disponible en el catálogo de consulta. Y bueno, digamos que ahora si alguien quiere dar continuidad al estudio de esta revista, pues bueno, ya lo podría hacer desde la comodidad de su casa, ¿no? Y digamos que en la época que a mí me tocó, pues era esta cuestión del microfilm, de ir a Ciudad de México y del conteo, ¿no? Limitado de páginas y pues bueno, era eso. Y bueno, al ser el microfilm, pues bueno, estaba pues muy conservado, digamos, y recuperado, ¿no? Había otras hojas que no se recuperaron porque las del último año ya no estaban ahí, pero al menos de 1904 a 1907 sí estaba todo completo y muy bien. ¿Una revista mensual? Mensual, con un valor de 25 centavos. Si lo relacionamos con que para la época el salario, digamos, era de 1.40 centavos más o menos, o sea que sí estaba, sí, o sea, sí era un objeto realmente también de privilegio, ¿no? Sí, o sea, eso no hay que dejar de mencionarlo, pero pues bueno, ahí tendremos que enfocarnos a otro tipo de cómo se dan esos procesos de lectura, ¿no? Finalmente cómo se comparten estos escritos, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, que mi abuelo me decía, pues aquí llegaba el periódico, pero era un periódico casi para la comunidad, pero ese periódico casi era leído por toda la comunidad, ¿no? Porque hay otras prácticas de lectura comunitarias y demás que también es interesante, pues profundizar, ¿no? En ello. Pero digamos que sí, era un objeto, pues, de privilegio. Mencionaste algo de cómo llegar a las fuentes, más bien cómo esas fuentes tuvieron el privilegio de que alguien las rescatara, ¿no? Porque esa es la otra parte, ¿no? Yo hago el comercial porque en muchos archivos hay colecciones de periódicos y esas hay que rescatarlas, no se les vaya a ocurrir venderlas por papel viejo, ¿no? Pues porque realmente esas publicaciones son importantes, ¿no? Claro. Nosotros encontramos varias, lo que hicimos fue, ya estaban las camaritas y empezamos a digitalizarlas. Ahí mismo en el lugar, se quedaron ahí, pero nosotros sacamos fotografías y por ahí tenemos 2 o 3 revistas. De hecho, hicimos el rescate el boletín de Cuernavaca, del obispado de Cuernavaca, ¿no? Que es como 1 o 2 años. De hecho lo publicamos con la doctora Lorenz Cudal. Y es un trabajo importante porque es como de esos tipos de revistas viejas que se encontraron en varios archivos, se fueron digitalizando y se creó una publicación casi completa. Y nada más por el comentario, por comparar esta publicación, que es más o menos de la misma época, se dedica así a temas de cuestiones de la iglesia, pero también científicas, comparando, ¿no? la idea que tienen los jesuitas de la ciencia contra la ciencia moderna y una serie de publicidades en contra del positivismo. Wow. Y en contra, por supuesto, de lo que provoca el positivismo y liberalismo, y en contra de la masonería, ¿no? Pues eso para el público no especializado, doctor, yo creo que es importante. También para que ellos mismos vayan viendo que la labor del historiador no es de un mago, ¿no? Sino de alguien que intenta a través de estos fuentes que fueron hechos con ciertos fines, pues imaginar o recrear, como lo hace muy bien Lorena en esta plática,
pues todo más bien no todo, una parte de esa realidad histórica, ¿no? Es que esa es la otra parte. Yo creo que una cosa es el trabajo especializado que hacemos, ¿no? Como el caso de Lorena, de nosotros, con un método a veces cansado y aburrido, ¿no? Pero la parte, y eso iba al principio, quería hacer un comentario sobre la historia descriptiva. ¿Cómo entender un proceso histórico sin una historia descriptiva? Yo creo que uno debe de tener la capacidad como historiador de hacer una bella descripción, porque además hay que saber escribir bien, y adicionarle las cuestiones teóricas, ¿no? Que eso es lo que llamaría la atención de las personas, y por supuesto el que las personas comunes y corrientes puedan tener acceso a estas fuentes para que se pregunten qué hay atrás. Porque eso es lo que nos motiva, ¿no? De hecho, nosotros nos motivamos por eso, ¿no? Pero a partir de la historia descriptiva. Sí, sí. Que complementa la historia muy teórica, muy, pues, con un enfoque distinto, vamos a decir. Claro. ¿No? Creo que eso es lo interesante. Pues doctor, no sé si tengamos alguna... No, pues yo estoy bien contento. Si nos quiere agregar algún otro dato que se nos haya pasado por ahí. No, pues una revista en términos generales que podemos decir innovadora por lo que hemos estado comentando, digamos, y aún quedan todavía pues muchas brechas por abordar, entre ellas pues justamente los aportes pedagógicos, que solamente, bueno, yo solamente retomé algunos aspectos, pero no todo, ahí están pendientes, digamos. Y bueno, como esta publicación, pues bueno, otras publicaciones que surgen posteriormente, digamos, un poco con esta misma línea, pero pues también teniendo sus propias innovaciones, ¿no? Y en términos generales, pues sí sería pues la importancia de rescatar este tipo de revistas, ¿no? Como fuente histórica, pues que nos hablan muy bien concretamente de estos sectores sociales o actores sociales, mejor dicho, como las mujeres, que pareciera que a lo mejor otro tipo de fuentes más institucionales o demás, pues no están tan visibles las mujeres en ese tipo de fuentes, pues digamos que esa es una cualidad muy importante que nos permite un poco pues profundizar más en la vida de las mujeres, ¿no? Bueno, en este caso de mujeres privilegiadas, pero finalmente también al hablar ella de las problemáticas que vivían en su época, pues nos habla también de lo que podrían haber estado viviendo pues las mujeres, ¿no? De otros sectores económicos diferentes, ¿no? Y en ese sentido pues hace una fuente histórica muy valiosa, ¿no? La revista, la fuente impresa, ¿no? Y pues desde luego quedan todavía muchísimas más preguntas, siempre creo que nos quedamos con más preguntas que respuestas siempre al final de una investigación, y pues yo creo que eso es lo bonito de este quehacer, ¿no? De poder también compartir con la audiencia, pues en términos a lo mejor muy generales, pero pues esta idea no solamente de lo que hacemos, sino pues también del contenido de las investigaciones, que la historia es justamente eso, ¿no? Volver a ver el pasado desde nuestro presente y pues poder darle una nueva interpretación a nuestra propia realidad. Y pues bueno, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Omar, te agradezco mucho la invitación, doctor. También, sobre todo, pues agradecerle públicamente por lo que ha hecho por el patrimonio y la historia de nuestra comunidades, de nuestro estado, ¿no? Al continuar con este rescate de archivos, que es una gran labor que hace. Voy a decir algo. No me lo agradezcan a mí, agradezcanselo acerca de un centenar de alumnos de servicio social, como el caso de usted, que en algún momento estuvieron trabajando en los archivos. Uno solamente pues dirige el proyecto, pero realmente eso se le debe a los alumnos, ¿no? Sí, definitivamente, profe, y bueno, son quizás tristemente, volver a lo que hablamos al inicio, los apoyos a veces no están presentes en la mayor parte de casos,
pero también apelamos a esas autoridades, a esa comunidad que intenta respetar su memoria, que le da un valor no monetario, porque desafortunadamente también se cae en ello, pero que también gracias a este tipo de personajes, que desafortunadamente son pocos, pues están los archivos para consulta pública y bueno, también para una preservación hacia el futuro, ¿no? Pues Lorena, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Yo creo, esa pregunta la dejaremos en una siguiente entrevista. Seguramente hablaremos más de lo que tú llamas el sexo bello, que son evidentemente las mujeres. Y bueno, pues en este inicio de la modernidad mexicana, esperamos, auditorio, que la entrevista con Lorena Mejía Mancilla haya sido de su agrado. Esperemos nos den la oportunidad de estar nuevamente con nosotros en otra entrevista posterior. A todo nuestro auditorio, muchas gracias. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre Tumamantla y en cámaras Alberto, gracias por estar con nosotros en sonido, profesor Jaime y su servidor Omar Ali Salazar Blas, se despiden de ustedes. Hasta la próxima.